Y hoy vamos a ver la estructura, las actividades y ustedes me van a decir en qué actividad Está muy tienen bien. dudas, Muy en bien. qué actividad creen que se necesita un poquito de explicación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, preguntas sobre conocimientos previos. Ajá. No sé si ya hayan realizado algo de esto o Ujú. maestro Ángel. No, fíjese que no he empezado el módulo 4 yo todavía. No he empezado. He tratado. La verdad, yo lo descargué, pero no he subido las respuestas. Ok. Hemos estado haciendo otras actividades, pero sí, hoy voy a empezar a hacerlas. Ok. Si gustan, pues vemos así así grosso modo, en qué consisten. ¿Sí? Ajá. Bueno, Emilio, mira, ven. Es que a él se le puso el que no el micrófono al profe. Y Pues él él lo está hablando. pondría, yo digo. Pero es error de él. Sí, sí, de él. Dígale que sí, dígale que. Pero ¿cómo le digo? Si no me oye. Pero él se lo hizo. Ah, sí me oye. Maestro, es que su micrófono se apagó. Activa el micrófono. En la parte inferior, a mano izquierda. Sí, Micrófono. ella sabe, pero... ahí está ya, ahí está. Ahí está Mire, ya. y si yo lo desconecto, ¿no me oye? Yo sí lo escucho perfectamente. Sí, ya me escuchan. Maestro, Sí. ¿Sí me escuchan? ¿dónde me...? Hasta aquí, allá. Sí, le estoy Yo sí lo escuchando. escucho. Maestra Imelda. Bueno, Bueno, maestra Imelda, ¿no escucha? ¿sí me escucha, maestro Ahora Ángel? sí. Yo sí lo escucho. Perfecto. Se había puesto una crucecita en el Sí, en el micrófono, ahí micrófono. no oía yo. Ok. Pero ahora sí, Muy bien. ahora sí. Caracteriza el movimiento rectilíneo con tus palabras y las gráficas de ecuaciones con aceleración. Pues eso de caracteriza es mencionar, ¿verdad? Con palabras, definir el movimiento rectilíneo y el acelerado. Y básicamente es escribir los conceptos fundamentales. Dice, caracteriza el movimiento rectilíneo uniforme en tus palabras. Pues O sea, que describe ¿qué se tiempos entiende iguales, distancias como iguales. movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué se entiende? ¿Qué Ajá. características tiene? ¿Verdad? Ok. Y también mediante gráficas y ecuaciones. O sea, ¿cuáles son las Sí. características? ¿Cuáles son las ecuaciones que están implicadas? Y algunas gráficas fundamentales. ¿Y cómo es la aceleración de ese tipo de movimiento? Eso es lo que van a escribir. Y luego después reportar. ¿Sí? Más o menos. Es como un resumen, digamos, de lo que vimos la vez pasada, en la reunión pasada. Ahora, la número 2 dice, caracteriza el movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué condiciones desde el punto de vista de la dinámica debe cumplirse para que tenga lugar? ¿Sí? Ajá. Acordémonos de la segunda ley de Newton, que si hay una aceleración implica que hay una fuerza. Hay una fuerza, así es. Entonces, más o menos por ahí va la idea. Sí. Ahora, la figura 3 dice, perdón, la pregunta 3 dice, la figura, esta representa un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme sobre el que actúa una fuerza F constante. Si se fijan, la fuerza va hacia la X positiva. Dice, en el instante que comienza a registrarse, el tiempo pasa por la posición que se muestra en este punto, moviéndose en sentido negativo al de las X. Traza las gráficas aproximadas de la aceleración contra el tiempo y la posición contra el tiempo. ¿Sí? Es bien importante que vean el libro, que vean ese capítulo, el capítulo que estuvimos analizando la vez pasada. ¿Sí? Ajá. Entonces, bueno, ahí básicamente pues ahora sí que echar a andar la imaginación
y, y las cosas con las que ya sabemos sobre los movimientos, ¿verdad? En este caso es un movimiento rectilíneo, uniforme. Es con velocidad constante, pues eso significa. Es una de las características principales. ¿Sí? Sí. Bueno, dice la 4, se lanza un proyectil de modo que su velocidad inicial forma cierto ángulo con la dirección horizontal. Traza una gráfica aproximada de su trayectoria y representa los vectores velocidad y aceleración en 3 puntos, al inicio del movimiento, a la mitad de él y hacia el final. ¿Sí? Acordémonos que un proyectil es la combinación de 2 movimientos, una combinación vectorial de un movimiento en línea recta, en la dirección X, por lo general se toma la dirección X, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la dirección Y. ¿Sí? Caída libre. Ajá, una caída, podría ser caída libre, pero aquí, por ejemplo, es, Sí, algo vertical. aquí tiene un ángulo inicial. ¿Sí? Ok. O sea que hay una componente en la dirección X y otra componente en la dirección Y. La componente en la dirección X va como una velocidad constante en todo el movimiento, hasta que Sí. cae, hasta el suelo. En tanto, la componente en Y es la que está en movimiento acelerado. ¿Ok? Y la 5 dice, describe las características del vector velocidad, el vector aceleración y de sus valores numéricos en un movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan que todos esos movimientos los vimos así de manera global, de manera general? Las reuniones 2 pasadas. Ok, entonces básicamente estas son las preguntas sobre conocimientos previos. No sé si tengan alguna duda en estas preguntas. Si están No. claras. O Sí, quieren sí están que, claras, sí. que Se Nos ven ahora... hacemos sencillas. pero Bueno, nos vamos a pasar. ponemos más. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente Vamos actividad. ahorita ya que... Ahí está. Mira, la siguiente El actividad se glosario. llama el glosario de conceptos e ideas. De hecho, aquí tengo un compañero que ya él hizo esta actividad. Se llama Jorge Sí, es Alberto. Jorge. Es Jorge Jorge Alberto. Alberto Rodríguez. Sí, ya él colocó Sí. aceleración centrípeta, su esquemita ahí, movimiento circular uniforme, más o menos de una idea, movimiento oscilatorio, movimiento parabólico y el movimiento rectilíneo uniforme. Y ya, pues él ya hizo su tarea. Muy bien. Aquí pues ya sabemos que es del libro llevar conceptos y hay que hacerlo lo más pronto posible porque si no nos van a ganar conceptos y ya después ya no vamos a poder, ya no nos van a Está dejar. repetido todo. Van a estar Ya no nos repetidos. van a salir del libro, pero Así sí. Y la condición es que sean del libro, ¿eh? Muchas. Porque en la edición de... No del Sí, internet. sí, de otro al libro. final Exactamente. Del libro. Del libro. Perfecto. La siguiente viene una sopa de ¿Mande? La siguiente actividad es la 4.3. 4.3 es reactivos con respuesta argumentada. Aquí se necesita muy bien a la hora de estar resolviendo argumentar, porque cada pasito que den ustedes argumentar, ¿sí? Esa es la actividad 4.3. Y aquí están las preguntas. La primera, miren cómo es. La siguiente gráfica dice corresponde a un automóvil que viaja por una carretera recta. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? Y aquí está el esquemita. Empieza de menos 10, va hasta un punto B, a 10, luego pasa a C, luego se va hasta el origen y ahí se queda. ¿Sí? Entonces la 1 dice la magnitud de su velocidad entre 0 y 0.2 horas es mayor que entre 0.3 horas y 0.5 horas. Ahí hay que ver, hay que acordarnos viendo de la definición de velocidad. El concepto de velocidad, ajá. La definición, Sí, exactamente. Dice en el 2, entre sí. 0.2 horas y 0.3 Tenemos que hacer para horas. cada sección.
Sí. Ajá. Entre 0.2 horas y 0.3 horas recorre 10 kilómetros. Pues hay que calcularlo. Pues sí. Dice la 3, entre 0 horas y 0.1 horas su velocidad se mantiene constante. ¿Será cierto eso? La 4 dice, entre 0.3 horas y 0.5 horas se mueve en sentido opuesto que entre 0.1 horas y 0.2 horas. Hay que verificar eso. 5, entre 0.2 horas y 0.3 el auto está detenido. ¿Será cierto? Ah, sí. Sí. Y la 6, entre 0 horas y 0.2 horas recorre 10 kilómetros. Entonces ahí hay que implementar, hay que aplicar la definición de velocidad y las ecuaciones que implica. Y bueno, van a escoger 3 verdaderas. A, B, C o D. Alguna de ellas, una de ellas es verdadera. Como han venido todas las... Sí, más o menos. La 2 también es algo parecido porque ahora tengo un esquemita de velocidad contra el tiempo. ¿Sí? Tengo una línea recta, otra línea recta, otra línea recta, otra línea recta, otra línea recta. Dice, la siguiente gráfica describe aproximadamente la velocidad de una moto que se mueve en una calle recta. Dice, ¿cuáles de las afirmaciones son correctas? Dice que el valor está entendido como valor absoluto módulo. Pues el valor incluso numérico puede ser negativo, por ejemplo, la temperatura. El valor es el número positivo negativo más la unidad. ¿Sí? Entonces me dice el cuestionamiento 1, dice la velocidad se mantiene constante entre 0 segundos y 6 segundos. ¿Será cierto? La 2 dice, entre 12 segundos y 16 segundos recorre 40 metros. La 3 dice, el valor absoluto o módulo de la aceleración entre 8 segundos y 12 segundos es igual que entre 16 segundos y 20 segundos. 4, entre 8 segundos y 12 segundos disminuye la magnitud de la velocidad. 5, de 16 segundos a 20 segundos aumenta el valor absoluto o módulo de la velocidad. Y la 6, la distancia recorrida entre 8 y 20 segundos es mayor que entre 0 y 1. Ok, aquí, pues aquí hay que hacerlo, o sea, no es cuestión de decir, este me late, este sí, este no. Hay que hacer el cálculo. Sí, hay que sacarle las cuentas. Hay que arrastrar la pluma o lápiz, ahí es así. Y luego después al último uno obtiene la solución de cuál es de las A, B, C o D. La 3 dice, se lanza un cuerpo de modo que su velocidad inicial toma un ángulo de 45 grados con la dirección horizontal. La resistencia del aire se desprecia. ¿Qué puede decirse acerca de la fuerza de gravedad que actúa sobre el cuerpo? Inciso A, su magnitud disminuye a medida que el cuerpo se eleva. Inciso B, en la primera mitad del movimiento tiene sentido opuesto a la velocidad del cuerpo y en la segunda mitad igual sentido. C, durante todo el movimiento es constante en magnitud y dirección. D, es nula en el instante que el cuerpo llega al punto más alto de su trayectoria parabólica. Aquí hay que tener bien consciente la definición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En particular, la aceleración de la gravedad. La masa por la aceleración de la gravedad sabemos que es la fuerza. Entonces, ahí está. El otro problemita es el 4. Dice, un cuerpo se mueve sobre una pista, toda del mismo material, con una parte inclinada y otra horizontal, como se muestra en la figura. El cuerpo se soltó en la posición representada en la figura y pasó por el punto P con cierta velocidad. El rozamiento no es despreciable. La gráfica que mejor pudiera representar la distancia D recorrida por el cuerpo en función del tiempo es el A, el B, el C o el D. ¿Cuál creen ustedes que sea? Y hay que argumentarlo. Si dicen que la A, por esto y por esto y por esto otro. Si dicen la B, por esto y por esto. Si dicen la C, Y yo creo que la 5 es la más sencilla. Dice, en el movimiento, si van a tomar ya sea la A, B o C, uniforme, el valor de la fuerza es X y su dirección X a la trayectoria. Entonces, yo digo que esta es la más sencilla. Pueden empezar con la 5, si gustan. Y ya se van con la 4, más sencilla. Después se van con la 1 o la 2. Luego la 3 y luego la 4.
La gráfica que pudiera presentar las... Aquí es bien importante que se acuerden de la definición de lo que hemos, de la definición de lo que es desde Sí, velocidad, el desplazamiento posición, momentáneo del tiempo. Ajá. distancia, desplazamiento, velocidad, aceleración. Sí, es bien importante que lo tengan bien clarito. Muy bien, vamos a la 4.4. Muy bien. Es un problemita, el problema 1. Dice el problemita, desde un helicóptero que se mantiene estacionario, se deja caer un paquete y unos segundos después se deja caer otro. La resistencia del aire puede despreciarse. ¿Se mantendrá igual la diferencia entre sus velocidades a lo largo de la caída? ¿Permanecerá igual la distancia entre ellos? Justifica tu respuesta utilizando las ecuaciones necesarias. Este problemita es un tanto, no es difícil, pero sí es un poco engorrosito, pero hay que, teniendo bien claro las definiciones, sale. ¿Sí? Aquí lo clave es que me están hablando de distancias y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, acordemos que las distancias... El acelerado en el tiempo, pues es tiempo al cuadrado, ¿no? Porque la velocidad inicial es 0, la velocidad va a variar con la aceleración por el tiempo al cuadrado y la distancia se va a hacer más grande. Exactamente, es una parábola, acuérdense. Así es, sí va a ser como una parábola. 0 más velocidad inicial por el tiempo, en este caso menos un medio por g por el tiempo al cuadrado. Sí, pero como dice que se deja caer, pues la velocidad inicial es 0, pero ya va a ser la aceleración por el tiempo al cuadrado, entonces a medida que pase el tiempo, pues la velocidad se va a incrementar y la distancia también. Y acordémonos que inicia con una cierta altura, a la altura hasta la que se encuentra el helicóptero, ¿no? Pues sí. Entonces hay que ir, entonces deja caer un paquete y al ratito deja caer el otro. Entonces me están preguntando, ¿la distancia entre ellos cómo estará? ¿Seguirá uniforme? ¿O entre uno se va alejando más que el otro? Se va separando más, pues el primero. ¿Se va separando más o qué? El primero porque tiene más velocidad. Porque tiene más tiempo, pues cayendo. Ajá. Sí. Bueno, es interesante este problemita, ¿eh? Entonces, pero sí es... Sí, todo eso de las fórmulas. Sí. Ahora vamos con el problema número 2. Dice el problema 2, dice, sobre un disco horizontal descansa un bloquecito de 20 centímetros del eje de rotación. Cuando el disco alcanza justamente el 29 revoluciones por minuto, el bloquecito sale despedido. Calcula el coeficiente de rozamiento estático entre el bloquecito y el disco. O sea, empieza a rotar, y cuando llega a 29 revoluciones por minuto, sale el bloquecito. Entonces hay que calcular el coeficiente de rozamiento estático. Bueno, pues aquí acordemos de que es movimiento rectilíneo. Es igual a la tangente del... Ajá, que es un movimiento circular uniforme. Sí, circular uniforme y la fuerza hacia afuera, las fuerzas centrífugas. La fuerza centrípeta hacia adentro. Centrípeta hacia adentro, pero como sale disparado. Sí, bueno, es porque va a una velocidad constante, la velocidad lineal es constante. Sí, la lineal es constante, pero la que lo hace salir pues es la centrífuga. A ver, ¿qué fuerza está manteniendo el cuerpecito ahí mientras no sale? Por la centrípeta. Sí, pero ¿de qué tipo es la fuerza centrípeta en este caso? Pues es la de la gravedad, ¿no? La de... No. Digo, no, es de... Es un disco que está dando vueltas. Es un disco que está dando vueltas. ¿Qué fuerza hace que el cuerpecito no salga todavía? ¿Qué fuerza lo mantiene ahí haciendo una circunferencia? Es una fuerza centrípeta, sí, pero ¿de qué tipo es esa fuerza centrípeta? Sí. Pues deja acordarme de la fórmula porque no me acuerdo. Fíjense bien. Fíjense lo que dice aquí, calcula el coeficiente de rozamiento estático. ¿Qué relación tiene la fuerza con el coeficiente de rozamiento estático?
¿qué fuerza tiene un coeficiente de rozamiento estático? La fuerza de fricción, ¿no? Es la fuerza de fricción la que mantiene el cuerpo antes de que salga de la circunferencia. ¿Ok? Bueno, ahí se los dejo. Bueno, vamos ahora con la siguiente actividad que se llama preguntas de verdadero y falso. Aquí es igual, o sea, ustedes van a responder verdadero o falso, pero ustedes tienen que argumentarlo. ¿Argumentar por qué? Sí, ¿por qué dicen que es verdadero? ¿Por qué dicen que es falso? Dice, la pregunta número 1 dice, desprecie la resistencia del aire. Si un cuerpo se deja caer desde cierta altura y llega al piso con velocidad 2 metros sobre segundo, entonces para que llegue hasta esa misma altura, al ser lanzado verticalmente hacia arriba desde el piso, hay que imprimirle una velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Cierto o falso? Bueno, ustedes ahí. 2. Si un cuerpo cae desde doble altura que otro, el primero llegará al suelo con doble velocidad que el segundo. ¿Será cierto eso? No llegan con la misma velocidad, según mi criterio. ¿Pero qué? Bueno, es bueno saber, hay que probar eso que dice, que no es cierto lo que está diciendo, pero usted va a probar que sí es cierto lo que Sí, dice. sí, y hay que comprobar. Pues, ¿Y con qué? Con matemáticamente, ¿no? Es el lenguaje universal. sí, una igualación de ecuaciones, yo creo, del movimiento, ¿verdad? De la velocidad. Ajá. Muy bien. Dice, en una gráfica, velocidad contra el tiempo corresponde al movimiento de un cuerpo. Su aceleración en cierto instante está dada por la pendiente a la curva en el punto correspondiente a dicho instante. Ok. 4. En una gráfica de posición-tiempo correspondiente al movimiento de un cuerpo, el área comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo representa su desplazamiento. ¿Será cierto? 5. Sí, La gráfica... ¿Mande? sí, es correcta esa. Bueno, Trata de analícela poner. bien. Mande. Analícela bien. Ok, La gráfica de velocidad contra el tiempo correspondiente al muy movimiento bien. de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba que retorna al punto de partida es la que se muestra. ¿Será cierto que esta gráfica me está representando un objeto que yo aviento hacia arriba y luego vuelve a caer? La C dice, en el punto más alto de la trayectoria de un proyectil que se ha lanzado con velocidad que forma un ángulo de 45 grados con la dirección horizontal, su velocidad es nula. Hay que pensar. Correcto. 7. El valor de la velocidad de un cuerpo que se ha lanzado horizontalmente es mínimo en el instante de lanzamiento. Hay que checar. 8. La velocidad de un proyectil que se ha lanzado horizontalmente siempre es tangente a la trayectoria. Bueno, pues hay que ver eso. Hay que nosotros trazar la grafiquita a ver si es cierto. 9. En Es un la momento... velocidad media. ¿Mande? La velocidad media es la tangente, ¿no? A la A ver, trayectoria. si sacamos la trayectoria, la tangente de la trayectoria es la velocidad media. Sí, es la velocidad. La velocidad instantánea es... Acordemos que la velocidad instantánea de Instantánea. gráfica que me da la posición tiempo es precisamente digamos, la tangente de una recta. Una Sí, recta tangente, la pendiente de esa recta tangente es la velocidad. exactamente. La pendiente. Ajá. Número 10. En los movimientos circulares, en iguales intervalos de tiempo, se recorren iguales arcos de circunferencia. Correcto. Ajá. Perfecto, ¿ok? Pero hay que demostrar. ¿Mande? Sí, esa, la última es verdadera, pero hay que demostrarle. Sí, hay que demostrarla. Sí, es verdadera, sí. Se recorren arcos iguales.
Ajá. Porque la definición original es recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Distancia. Ángulos iguales en tiempos Sí. iguales. Habría que ver una conversión. Ok. Ah, ok. Perfecto. Vamos a la siguiente Sí. actividad. Es el experimento 1, experimento virtual. Y este experimento se refiere a ecuaciones y gráficas de variados movimientos rectilíneos. Aquí pues todavía no hay nadie que me haya hecho esta actividad, pero es básicamente las gráficas van a analizar ahí el movimiento rectilíneo uniforme, el rectilíneo uniformemente acelerado y el rectilíneo uniformemente desacelerado. Esos tres movimientos son los que se van a ver ahí. Y sus correspondientes velocidad A graficar. y su desplazamiento, su X, su posición tiempo. ¿Ok? Y nos van a estar pidiendo algunas actividades ahí. Hay que ser bien conscientes de ir viendo cada movimiento que hagamos, hay que irlo reforzando o evidenciando con las capturas de pantallas. ¿Sí? Dice, paso número 1, dice, movimiento rectilíneo uniforme. Dice, escribe las ecuaciones, proyección tiempo y velocidad tiempo para un movimiento rectilíneo con la aceleración constante. ¿Cuáles deben de ser los valores de los parámetros de esas ecuaciones para que correspondan al movimiento rectilíneo uniforme de una partícula? Si el tiempo comenzó a registrarse por el origen de coordenadas, escribe las ecuaciones que resulten y cómo sería en ese caso las gráficas xt, bt y at. Así. Y ya accede a la dirección esta donde nos manda al laboratorio virtual y empezamos a escribir. ¿Sí? Dice, desplaza el botón correspondiente a la velocidad inicial hacia un lado y otro y observa lo que sucede con las gráficas, que representa la pendiente de la gráfica de XT. Después modifica la posición inicial y observa qué ocurre con las gráficas. O sea, esas cositas hay que irlas haciendo y evidenciando con capturas de pantalla. Y así nos pasamos al 2, dice movimiento uniformemente acelerado, considera que al iniciarse el registro del tiempo, la partícula estaba en el origen de coordenadas y comienza a moverse. Escribe las ecuaciones x de t, b de t y a de t para este caso. Y así. Ahora el 3, movimiento uniformemente retardado o desacelerado. ¿Qué diferencia este tipo de movimiento del anterior? ¿En qué diferencia la ecuación? Experimenta con el modelo variando las aceleraciones y las condiciones iniciales. Intenta simular la situación descrita en la pregunta 3 del apartado. Pregunta sobre conocimientos previos. 4. Se menciona movimientos de la vida práctica que se aproximan a los movimientos de movimiento considerados anteriormente. Argumenta por qué. Bueno, ya casi ya casi me saca esto. Bueno. ¿Dónde iba? En 4. Argumenta por qué en el párrafo introductorio al tema de esta semana se afirma que los tipos de movimiento anteriormente examinados son realmente modelos. Y 5. Confecciona un breve informe del trabajo. Ya decía que si van haciendo paso por paso el 1, 2, 3 y 4, entonces al final obtienen ya básicamente confeccionado su trabajo. Y ya nada más le ponen la parte de la portada y ya, o sea, básicamente, y a subir. Obviamente hay que ver que no haya errores ortográficos, sintácticos, que sean lógicos. Muy bien. Muy bien. Mande. Mande, maestro. No, muy bien, le decía, muy bien. Ah, perfecto. Vamos a ver si nos da chance de ver la siguiente actividad, que es el experimento virtual 2. En este caso se llama estudio del movimiento de proyectiles. Igual, hacen clic aquí en Mozilla y los lleva a algo así como esto. Y aquí pues hacen clic en introducción, ¿verdad? En laboratorio, no sé, ahí hacen.
y empiezan a hacer lo que dice aquí, efectúa un disparo haciendo clic en el cuadrito rojo inferior. Bueno, tendríamos que abrir y ver bien todo eso. Entonces, Sí. aquí hay hasta 7 pasos. Cada paso, pues hay varias actividades y hay que irlas realizando. Y conforme vayamos realizando, cada pasito hay que irlo fundamentando desde el punto de vista físico, matemático y con las capturas de pantalla. Ok.